Vale. Listo, ya empezó a grabar. Vamos a hablar del tema de calores específicos, muchachos. El calor específico es otra propiedad, ¿cierto? Así como la energía interna, así como la entalpía, que mide los niveles de energía de un cuerpo a una temperatura determinada. Vamos a hablar de la definición propia de un calor específico. La definición de un calor específico es la energía requerida para elevar en 1 grado la temperatura de una unidad de masa de una sustancia. Es decir, esta propiedad representa cuánta energía hay que añadir, ¿cierto?, a una unidad de masa, ya sea una libra, 1 kilogramo, etc., a una unidad de masa, para que esta masa eleve su temperatura en 1 grado. 1 grado Celsius, 1 grado Fahrenheit, 1 grado Kelvin, 1 grado Rankine, cualquiera de esos sistemas de medición. ¿Vale? Entonces es un punto de referencia para saber qué cantidad de energía hay que añadir para aumentar la temperatura en 1 grado. Listo, bajo esta premisa, los calores específicos en los gases, ojo, en los gases, ¿cierto?, se centra principalmente en 2 clases. El calor específico a volumen constante, como su nombre lo dice, es a procesos de volumen constante, y el calor específico a presión constante, como su nombre lo dice, a procesos de presión constante. ¿Vale? El primero a volumen constante representado con la letra C sub B, y el segundo a presión constante representado con la letra C sub P. Desde el punto de vista de la termodinámica, estas variables de C sub B y de C sub P son unas formas de medir propiedades que ya conocemos, como la energía interna y como la entalpía. C sub B es una medida de la variación de la energía interna, y C sub P es una medida de la variación de la entalpía de una sustancia con la temperatura. C sub B entonces habla de energía interna, C sub P habla de entalpía. C sub B es empleado más que todo en sistemas cerrados, y C sub B sistemas cerrados, C sub P en sistemas abiertos, ¿vale? Recordemos que el sistema abierto es el que viene asociado principalmente a la entalpía. Ahora, ¿cómo representan o cómo funcionan estos aspectos? Vámonos aquí al tablero. Resulta que nosotros en las tablas termodinámicas podemos representar cualquier estado definiendo sus propiedades, conociendo la presión y conociendo la temperatura. ¿Vale? Resulta que la propiedad del calor específico es una propiedad que depende muy poco de la presión. Es decir, un cambio en la presión no genera un cambio significativo en un calor específico. Lo que sí cambia es el efecto con la temperatura, ¿vale? Ahora bien, vamos a hablar de cómo funcionan los calores específicos. Nos dicen que el C sub B es una medida de la energía interna, de tal forma de que la energía interna por unidad de masa es igual a C sub B por la temperatura en un estado específico. Miren que no tiene dependencia de la presión, sino que tiene dependencia de la temperatura. ¿Por qué se usan los calores específicos si ya tenemos tabulados entonces las propiedades de la energía interna y de la entalpía de muchas sustancias? Entonces, ¿cuál es la función de un calor específico? La función de un calor específico, ¿cierto?, es hacer cálculos de manera más rápida. ¿Vale? Estos datos, hacer datos únicos, son más fáciles de memorizar para algunas personas y se pueden hacer cálculos rápidos utilizando los calores específicos. Por ejemplo, si yo tengo el calor específico del agua o del vapor de agua,
puedo calcular cuánto es aproximadamente la energía interna de un estado, conociendo dicho calor específico y dicha temperatura. Resulta que los cambios en el calor específico son muy bajos. Son tan bajos que si yo aumento mucho la temperatura o la presión, el C sub B se puede decir que C sub B y C sub P, no solo C sub B, son constantes. Son variables que son constantes en el tiempo. ¿Vale? Quiere decir que lo que cambia es la temperatura. Entonces, si nosotros queremos evaluar un cambio en la energía interna por unidad de masa, no es más que un C sub B por un cambio en la temperatura, porque C sub B es constante. Lo mismo ocurre para la entalpía. El C sub P es una medida de la entalpía, es decir, la entalpía de un estado es igual al calor específico del estado por su temperatura. Y el cambio en la entalpía es igual a C sub P por el cambio en la temperatura. Nótese que los calores específicos normalmente son medidos en temperaturas absolutas. O sea que para tú medir la energía total de un estado, la temperatura por la cual la estás multiplicando debe ser en una temperatura absoluta. Por ejemplo, te piden la energía interna de 25 grados del aire a 25 grados Celsius. Esos 25 grados Celsius tienes que pasarlo a Kelvin. ¿Es claro esto? Hasta aquí. Sí, profe. Vale, perfecto. Entonces podemos continuar aquí con la teoría. Hablando de esto, entonces, esto es en el caso de los gases. Cuando hablamos de los sólidos y de los líquidos, tenemos que recordar que los sólidos y los líquidos son sustancias incompresibles. ¿Qué es una sustancia incompresible? Que por más que yo aplique presión, ¿cierto? Su volumen o sus propiedades no van a cambiar de manera drástica. ¿Vale? Como no hay cambios en la presión, ¿cierto? Es decir, sus propiedades no van a cambiar con la presión. No tiene sentido entonces que hablemos de un calor específico a volumen constante y un calor específico a presión constante. Simplemente no tiene sentido porque los procesos, como son incompresibles, siempre van a ser a volumen constante. ¿Listo? De esta forma, deja de existir el calor específico, presión y volumen constante y se denomina solo calor específico, representado con la letra C. ¿Es claro esto? Me repite, profe, los sólidos líquidos son incomprensibles. Incompresibles, no incomprensibles. Incomprensibles, sí. Y como son ¿a pesar de qué? A pesar de la variación de presión que se les haga o se le... Correcto, sus propiedades no van a cambiar significativamente. ¿Vale? Listo. Como no van a cambiar significativamente, deja de tener sentido que hablemos de volumen constante o de presión constante, porque el volumen constante siempre va a existir. ¿Vale? Porque son incompresibles. Entonces deja de existir el calor de específica presión y volumen constante y se denomina solamente calor específico. ¿Listo? ¿Todo bien o no? Todo bien. Perfecto, formidable. Con respecto a la teoría, ¿cierto? Esto es todo lo que se puede aportar. Ahora vamos a emplear este tema haciendo algunos ejercicios. ¿Alguien por favor que lea este enunciado?
Un bloque de hierro de 50 kilogramos a 80 grados Celsius se sumerge en un recipiente aislado que contiene 0,5 metros cúbicos de agua líquida a 25 grados Celsius. Determine la temperatura cuando se alcanza el equilibrio térmico. Vale. Entonces, cuando nos hablan de equilibrio térmico, ¿qué quieren decir? ¿Qué creen ustedes que quiere decir? Cuando ambos están a la misma temperatura. Correcto. Entonces nos están pidiendo básicamente encontrar a qué temperatura, ¿cierto? Ellos, o en qué momento, ellos alcanzan la misma temperatura. ¿Vale? Y pues la temperatura que alcanzan ellos. Entonces, vamos para allá. Poner aquí un poquito de zoom. Pam. Poner esto levemente más grande. Pregunta del millón. Ay, me quedé sin. Que me desconectó el puto coso este. Hola, volví, me desconecté por un instante, sí, me quedé sin internet por un instante. ¿Por dónde quedamos? A realizar el ejercicio. Vale, entonces puse aquí un poquito de zoom, ¿cierto? Y vamos a empezar a resolver el ejercicio. Entonces, ¿cierto? Vamos a empezar a sacar los datos. Tenemos un bloque de hierro de 50 kilogramos. Masa de hierro. Masa de hierro, si lo alcanzan a ver, perfecto. Es igual a 50 kilogramos. ¿Vale? A una temperatura inicial de 80 grados Celsius. Temperatura 1 del hierro es igual a 80 grados Celsius. Y se sumerge en un recipiente aislado que contiene 0,5 metros cúbicos de agua. Entonces, volumen del agua es igual a 0,5 metros cúbicos. Y temperatura inicial del agua es igual a 25 grados Celsius. El ejercicio nos pregunta determinar la temperatura cuando se alcanza el equilibrio térmico, es decir, cuando la temperatura 2 del hierro es igual a la temperatura 2 del agua. ¿Sí? ¿Todo bien? Todo bien. Perfecto. Entonces vamos a empezar a necesitar datos e información. ¿De dónde sacamos los calores específicos? Nos podemos ir a la tabla. Si no estoy mal, la tabla A2 o la tabla A3 contiene calores específicos de diferentes sustancias. Buscan por favor la del hierro. Y me dicen el calor específico con sus unidades. Nada, ¿no la encuentran?
la A2 o A3, una de las dos, no recuerdo cuál exactamente. Creo que ya lo encontré. Sí, dime por favor. 0.45 kilojoules sobre kilogramos por Kelvin. 0.45 kilojoules sobre kilogramo Kelvin. Perfecto, y ahora necesitamos el calor específico del agua. Es de 4.22 kilojoules sobre kilogramo por Kelvin. Kilojoules sobre kilogramo Kelvin. Listo, ya tenemos los dos calores específicos. Ahora necesitamos calcular la masa de agua. Si suponemos una densidad del agua de 1000 kilogramos sobre metro cúbico, ¿cierto? La masa de agua es densidad por volumen, eso nos da 500 kilogramos. ¿Por qué? Porque el volumen es de 0.5 metros cúbicos. 0.5 por 1000, 500 kilogramos, ¿cierto? Perfecto. Ahora tenemos que hacer un balance de energía. De tal forma de que tomamos el agua y el hierro como dos sistemas aparte. Vamos a hacer primero un balance de energía para el hierro. ¿Listo? Para este balance de energía, ¿cierto? Vamos a tomar solo la información del hierro. Q menos W es igual al cambio de la energía en el hierro. El cambio de la energía es debido a un cambio en las temperaturas. Sería M por el calor específico por T2 menos T1. En este caso conocemos T1, ¿no? Ahora vamos a empezar a resolver esta ecuación. Lo lógico sería que si se está enfriando, el calor sería entrante o saliente. Saliente. O sea que el calor debería ser Negativo. negativo. O sea que menos Q es igual a M, que son la masa del hierro, 50 kilogramos, por 0.45 kilojoule kilogramo Kelvin, que multiplica a T2, que es la temperatura final, que es la que estamos buscando, menos T1, que son 80 grados Celsius. Aquí es donde viene un conflicto con lo que yo acabo de decir anteriormente. ¿Se acuerdan que yo les dije que para calcular la energía de un estado era, por ejemplo, para la energía interna, era C sub B por la temperatura y que la temperatura debía ser temperatura absoluta? Resulta que esto es solamente cuando yo voy a calcular la energía de un estado determinado. Si yo lo que quiero es calcular el cambio de la energía, hagamos este ejemplo. El cambio de la energía siempre va a ser una diferencia de temperaturas, T2 menos T1, ¿cierto? Si yo paso ambas temperaturas a Kelvin, aquí hay que sumarle más 273.15 y aquí hay que sumarle más, bueno, y aquí cerramos el paréntesis, 273.15.
¿Qué resulta? Que debido a este menos, a esta diferencia, los 273.15 que yo sumé acá, se restan acá. O sea que cuando yo estoy trabajando en diferencias de temperatura, T2 menos T1 no tienen que estar necesariamente en Kelvin, ¿vale? Pueden estar en grados Celsius. La diferencia entre dos temperaturas en grados Celsius es la misma diferencia entre dos temperaturas en grados Kelvin, ¿vale? Repite esta parte otra vez. Lo que acabo de decir, la frase que acabo de decir, Sí. la diferencia entre dos temperaturas en grados Celsius es la misma diferencia que las mismas dos temperaturas en grados Kelvin. O sea, si yo tengo 10 grados Celsius menos 0 grados Celsius, eso nos va a dar 10 grados Celsius. Pero si yo esto cada uno lo paso a Kelvin, 10 más 273 son 283.15 Celsius. Menos 0 pasado a Kelvin es 273.15. 283 menos 273.15 siguen siendo los mismos 10. ¿Es claro lo que quiero decir? Claro. ¿Ya? La diferencia de temperatura en Celsius es la misma diferencia de temperatura en Kelvin. Por eso, cuando hablamos de un estado en específico, sí se necesita la temperatura en valor absoluto. Cuando hablamos de una diferencia de temperatura, por ejemplo, en un balance de energía, ya no necesitamos, no es necesario pasarlo a temperaturas absolutas. Por esta razón, podemos aquí colocar 80 grados Celsius. Y así pues, Q vendría siendo entonces 50. Bueno, ¿cuánto es 50 por 0.45? Para ir resumiendo esta ecuación, este kilogramo con este kilogramo se va. 22.5. Te queda 22.5 kilojoules por grado Celsius, que multiplica a T2 menos 80. Esto en grados Celsius. No, T2 menos 80 no, sería 80 menos T2 porque yo cambié el signo del menos. 80 menos T2 porque quité el menos de aquí. ¿Estamos bien? Bien, pues. Perfecto. Ahora vamos para el agua. Vamos a hacer un balance de energía para el agua. En el agua, ¿cierto? Q menos W es igual al cambio de la energía debido a la energía interna, que vendría siendo la masa, ¿cierto? Por el C sub P por T2 menos T1, donde T2 es la temperatura que estamos buscando y T1 es la temperatura inicial del agua. No hay trabajo, ¿cierto? En este caso Q es positivo porque si el hierro se está enfriando, ¿qué tiene que hacer el agua? Calentarse. Correcto. Eso es igual a 500 kilogramos por 4.22 kilojoule kilogramo Kelvin, que multiplica a T2 menos T1, donde T1 es 25 grados Celsius. ¿Cuánto es 500 por 4.22? $2110. Q es
igual a 2110 cerradito. Sí. Kilojoule por Kelvin, que multiplica a T2 menos 25. Aquí eran Kelvin arriba, no Celsius. ¿Listo? Como el calor técnicamente es el mismo, podemos evaluar la ecuación 1 con la ecuación 2. Vamos a trabajarlo sin unidades para que sea más cómodo la ecuación. 22.5 que multiplica a 80 menos T2 es igual a 2110 que multiplica a T2 menos 25. T2 es para un lado, lo demás para otro lado, ¿cierto? Pam, 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 pam. ¿Por dónde empezamos? Vale, 22.5 por 80. 1800. 1800 menos 22.5 T2 es igual a 2110 por 25. 52.750. 52.750. ¿Cerrado? Sí, profe. Perfecto. ¿Listo? Unos para un lado, otros para el otro. Vamos a ver cuánto. 1800 menos 22.5 T2. 1800 menos 22.5 T2. 2110. Profe, ¿puedes rodar un poquito? Ah, ok. Sí. Porque no se ve. 1800 menos 22.5 T2 es igual a 2110 T2 menos, ¿cuánto era aquí? 52.700 ¿qué? 50. 750. T2 para un lado, 2110 T2 más 22.5 T2, ¿cierto? Es igual a 1800 más 52.750. ¿Cuánto nos da 2110 más 22.5? 2132.5, ¿no? Y eso es igual a 1800 más 52.750. 54.550. 54.550. T2 entonces es igual a 54.550 sobre 2132.5.
¿Cuánto nos da la temperatura? $25.6. T2 es igual a 25.6 grados Celsius. Entonces miren que el aumento de la temperatura del agua es prácticamente irrisorio con respecto a la disminución de la temperatura del hierro. O sea, prácticamente ese hierro no le hizo ni cosquillas a esa cantidad de agua. ¿Quién me puede decir por qué ocurre esto? ¿O por qué cree que ocurre esto? Sí, ¿quién quiere? Nadie me puede decir por qué ocurre esto, por qué cree. Yo creo que es por la cantidad de agua que hay en comparación al hierro. Correcto, esa es una de las razones. Primero, hay literalmente 10 veces más agua que hierro. Es correcto, esa es una de las razones. Y la otra razón es que el agua tiene mayor calor específico. Es decir, para aumentar la temperatura del agua en 1 grado Celsius se requiere mucha más energía que para calentar el hierro. ¿Vale? ¿Sí? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Profe, ¿podría pasar a la otra parte de la página para terminar de copiar? Claro que sí. Me avisan para continuar, bueno. Ya, profe, ¿puede pasar a la otra? Claro que sí. Ni que estuviésemos bravos. Listo, profe, ya. Perfecto, entonces pasamos al siguiente ejercicio. ¿Alguien por favor que lo lea? Se van a calentar largas varillas cilíndricas de aluminio de una densidad de 2.700 kilogramos sobre metros cúbicos y calor específico de 0,973 kilojoules sobre kilogramos por Kelvin, de 5 centímetros de diámetro, desde 20 grados centígrados hasta una temperatura promedio de 400 grados centígrados. Esto se realiza conduciéndolas a través del horno a una velocidad de 8 metros sobre minuto. Determine la tasa de transferencia de calor hacia las varillas en el horno. Vale, perfecto. ¿Alguien lo quiere hacer o prefieren que lo haga yo? ¿Prefieren que lo haga yo? Bueno, pues
pues tenemos unas varillas que están en un proceso térmico, ¿cierto? Y tienen una densidad de 2.700 kilogramos metro cúbico. Tienen un calor específico de 0.973 y tienen un diámetro de 5 centímetros. Bueno, ¿y a qué velocidad iban? ¿Dónde está? ¿Dónde está? A una velocidad de 8 metros por minuto. Perfecto. Se van a calentar desde 20 grados Celsius hasta 400 grados Celsius. Vale, entonces aquí lo que tenemos es una varilla que está atravesando un horno. Resulta que esta varilla la podemos considerar como una especie de flujo porque está atravesándolo, es decir, se está moviendo en función del tiempo. Y si hay un flujo podemos establecer un flujo másico. Entonces vamos a partir de esto, de las dimensiones de la varilla, establecer un flujo másico de varilla. ¿Cómo establecemos un flujo másico de varilla? Tenemos el diámetro de la varilla y tenemos la velocidad. Con el diámetro y la velocidad podemos calcular el flujo volumétrico. Flujo volumétrico, perdón, la densidad no, la velocidad. Podemos calcular el flujo volumétrico. Con el flujo volumétrico y la densidad, ahí sí podemos calcular el flujo másico. ¿Listo? Vamos a calcular. El diámetro de la varilla es de 5 centímetros, es decir, de 0.05 metros. El área de sección transversal de la varilla es pi cuartos del diámetro al cuadrado. ¿Cuánto nos da el diámetro, el área de la varilla? ¿Cuánto nos da el área? Cero punto 0019. 0.0019 metros cuadrados. Perfecto, ya tenemos el área. Ahora vamos a calcular, de uno vamos a calcular el flujo másico. Flujo másico, recordemos que es igual a la densidad por el flujo volumétrico. Y el flujo volumétrico es la velocidad por el área. Tenemos la velocidad, que es 8 metros por minuto. Tenemos el área y tenemos la densidad. Los 8 metros por minuto hay que pasarlo a metros sobre segundo. En metros sobre segundo hay que dividirlo entre 60. ¿Cuánto es 8 entre 60? $0.13. 0,13 metros por segundo. Perfecto. Y eso nos da entonces un flujo másico total de 2.700 por 0,13 por 0,0019.
¿Cuánto nos da el flujo másico? $0,7 kilogramos sobre 100. 0,7 que diámetro decimal. A mí me dio 0,6669, profe. Ah, bueno, entonces 0.66. 667. Profesor, a mí por los decimales me da 0.684. Pero vamos a quedarnos más bien con ese, 684. 684 kilogramos por segundo. Ya tenemos nuestro flujo másico aquí. ¿Listo? Ahora, vamos a hacer un balance de energía en forma de tasa. En forma de tasa, recordemos, Q punto menos W punto es igual al cambio de la energía, que se puede expresar como el producto de M punto, ¿cierto?, por el calor específico, por la temperatura final, menos la temperatura inicial. No hay trabajo, ¿cierto?, pero sí hay transferencia de calor. Q punto es igual a 0.684 kilogramos por segundo por S sub P 0.973 kilojoule kilogramo Kelvin por 400 menos 10. ¿Cuánto nos da esto? Profe, eso es 400 menos... Menos 10. Ok, Ah, no, perdón. Pensé que la temperatura inicial era 10. No, es menos 20. Sí. listo, ahora sí. Sí, 400 menos 20. Había puesto 10, pero era menos 20 porque la temperatura inicial es 20. Toda la razón. $252.9. 252.9. Esto con esto se va. Esto con esto se va. Queda kilojoules sobre segundo, o sea, kilovatios. ¿Cierto? Esa entonces es la cantidad de energía que se necesita para calentar esa varilla. ¿Todo bien? ¿Todo mal? Profe, o sea, en este ejercicio con respecto al anterior, en el balance de energía, o sea, utilizamos el flujo másico en lugar de la masa. Correcto. Eso varía así, depende del ejercicio, ¿no? Correcto, sobre todo cuando eso depende del tipo de balance de energía que tengas que hacer. Si tienes que hacer balance en forma de tasa, trabajas con flujos másicos. Si lo necesitas en forma de energía total o de calor total, trabajas con
masa cerrada. No flujo másico, sino masa cerrada. ¿Vale? Listo. Listo. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Vale, si no hay más preguntas, entonces les dejo el último ejercicio para que ustedes practiquen. ¿Vale? Lo pueden ir resolviendo y me pueden ir preguntando en el transcurso de la semana para ver cómo les va. ¿Les parece? Eso va, profe. Listo, profe. Anótenlo, cópienlo, tómenle captura, hagan lo que quieran. De eso será el quiz, profe. No, esto ya entra para el parcial. Nosotros, este corte alcanzamos a ver sistema abierto, ¿no? Apenas. Sistema abierto y esto, ¿cierto? Sistema abierto y los múltiples dispositivos que tienen sistema abierto. Correcto. Entonces, eso será el sistema abierto, o sea, ya solamente nos quedamos con sistema abierto para el quiz. O sea, ya con eso tienen para que le metamos esto al quiz. Vale, ¿les parece? Sí, Ok, profe. entonces la de calor específico entraría para el parcial. Correcto, entraría para el parcial. Ok, profe. Voy a proceder a dejar de grabar.